Buen día, niños. Bienvenidos a una nueva lección de la Escuela Dominical. Primero, acompáñenme en la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos regalas y que podemos escuchar esta nueva lección. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la lección de hoy, a conocerte más a través de esta historia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, iniciemos. Niños, observen estos juguetes. ¿Creen que flotarán en el agua o que se hundirán en el fondo del recipiente? En la lección de hoy, aprenderán sobre un momento en el que Jesús caminó sobre el agua para ver a sus discípulos. La lección de hoy, Jesús anda sobre el mar. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Un día, Jesús le pidió a sus discípulos que se adelantaran y les dijo que navegaran a casa en su barca a través del mar mientras él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar. Ya había oscurecido. Se levantó un fuerte viento y las olas azotaban a la barca. De pronto, los discípulos vieron a una figura caminando sobre el agua. Ellos se turbaron. Todos gritaron: «¡Es un fantasma!». Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Yo soy, no temáis». Entonces Pedro respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Pedro descendió de la barca y comenzó a andar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, comenzó a hundirse y dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Niños, ¿por qué los discípulos no reconocieron a Jesús? Porque era de noche, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué Pedro quiso andar en el agua? A ver, recordemos. Sí, porque Jesús le dijo a Pedro que fuera hacia él. Pedro confiaba en Jesús y sabía que lo mantendría a salvo y estaba confiado en que llegaría a Jesús. ¿Y por qué Pedro comenzó a hundirse? Sí, porque se asustó y comenzó a dudar de lo que estaba haciendo. Cuando Pedro confió en Jesús, pudo caminar sobre el agua, pero el fuerte viento y las olas hizo que perdiera la concentración e hizo que se hundiera. Aunque Pedro dudó, Jesús estuvo allí para ayudarlo. Niños, muchas veces tenemos miedo, pero Jesús nos dice: «No temas», así como le dijo a sus discípulos. No necesitamos temer si acudimos a Jesús. Él siempre está cerca y dispuesto a ayudarnos en todas las situaciones. Muy bien, hermanitos, esa fue la historia bíblica. Ahora vamos con la aplicación en nuestra vida. Niños, piensen en un momento en el que se hayan sentido asustados, han sentido miedo. A ver, cuéntenme. Gracias. Puede que algunos hayan dicho miedo a la oscuridad y muchas otras cosas más. ¿Y qué hacen cuando están asustados? Hermanitos, cuando estén asustados, no se olviden que deben pedir ayuda a Jesús. Recuerden que siempre que necesiten ayuda, pueden ir a Dios mediante la oración y no tienen que tener miedo de nada. Confíen en Jesús. Él siempre está cerca y dispuesto a ayudarlos. Jesús prometió estar con nosotros siempre y nos dará la mano así como lo hizo con Pedro. No se preocupen, confiemos en Dios y en Jesús. Bien, niños, esa fue la lección de hoy. Aprendimos cómo Pedro caminó sobre el agua para ir a Jesús. También aprendimos que no debemos tener temor. Jesús siempre está cerca y dispuesto a ayudarnos. Y ahora van a desarrollar algunas actividades que podrán descargar aquí abajo en la cajita de descripción o que tu maestra te hará llegar. Y en familia podrán conversar sobre la importancia de recordar que Jesús siempre está cerca nuestro, dispuesto a ayudarnos.
Y el versículo para memorizar es parte de Mateo 14:31 que dice: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, para terminar la lección, acompáñame en la oración. Amado Dios, buen Padre de amor, te damos gracias porque nos dices que confiemos en ti y que no debemos temer, que siempre estarás con nosotros en todo momento. Ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón para ponerlo en práctica cada vez que sintamos miedo. Te pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a entonar esta hermosa canción para alabar a nuestro Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Nos vemos, niños. Hasta la próxima clase. Dios los bendiga mucho.